va? Hola Claudio, ¿cómo andás? Bien. ¿Alguna parroquial? Ellos no están anotándose por los quesos de Inchausti, sino ahí dan el presente, ¿sí? Así que después pasen y... Hola, ¿qué es eso? Bueno, en principio gracias por venirse a esta actividad que no estaba programada en el cronograma inicial, pero que nos pareció importante refrescar la idea de la práctica de intervención, este espacio curricular que compone, hola Anita, que compone el plan de estudios de la especialización. Algunas, parroquiales primero. Nosotros estamos chequeando la información que ustedes nos mandaron para la inscripción. A algunos, estén atentos, a algunos les puede faltar algún papel o algún papel puede haber llegado corrompido o algo así. Así que estén atentos para terminar de formalizar la inscripción. La inscripción cerró, ¿está bien? Por supuesto cualquiera puede pedir excepción a la inscripción, pero está cerrada. Tenemos aproximadamente, porque los papeles están terminando, una cohorte de 160 compañeros, lo cual es un buen número. Así que, y como se inscribieron y entraron por segunda vez a esta aula, la única forma de salir de acá es titulados. Así que nadie abandona y todos hacen el trabajo final y cursan, ¿sí? Cuenten con nosotros, pero recuerden que nosotros contamos con ustedes, así que es importante que en los posgrados también ejerzamos el derecho de recibirnos y la responsabilidad. Repaso rápidamente para encuadrar el encuentro de hoy. Recuerdan que la especialización tiene 9 espacios curriculares. Los 9 espacios curriculares son 7 seminarios, más la práctica de intervención, más el taller de producción del TFI, del trabajo final integrador. Y aparte, la realización del TFI, el trabajo final integrador. Diferenciamos entre seminarios, el taller de TFI y la práctica porque tienen características diferentes en la dinámica, pero son espacios profundamente formativos, por más que unos estén más incluidos en la tradición académica, los seminarios, un poquito menos los talleres, que tienen como objetivo la realización del trabajo final, y en particular la práctica de intervención, que la práctica de intervención es un espacio, Glenda después me va a contradecir, ella es Glenda Morandi, por los que no la conocen, es la directora de capacitación de la, es más conocida que muchos, no, es muy joven, pero yo soy su representante artístico, así que, pero como está con problemas de voz, voy a intentar que hable menos, cosa improbable. Sí. Glenda después me va a seguramente corregir, pero al menos en mi conocimiento, yo creo que las prácticas de intervención en las carreras, sobre todo en las carreras de especialización, fueron tomadas en el sistema universitario nacional, es decir, por la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, a partir de una idea de Glenda Morandi.
que desde la especialización en docencia universitaria propuso un espacio formativo que nos ha prodigado extraordinarios resultados en la formación de posgrado de los especialistas, en este caso en docencia universitaria, pero a partir de ahí empezó a difundirse, empezó a constituirse en una tradición, que las prácticas fueran reconocidas y que fueran prácticas de intervención, que efectivamente no tuvieran que ver con algo que necesariamente o exclusivamente se haga adentro de un aula, sino que tenga vínculo con los espacios de desarrollo laborales, didácticos, profesionales, etc. Entonces, ¿cómo no tener una práctica de intervención en esta especialización? Dicho esto, con este contexto, digamos, recuerden que todos estos espacios formativos se sintetizan o intentamos que se sinteticen en el trabajo final integrador. Es decir, todos los seminarios que ustedes van a hacer, los trabajos para aprobar esos seminarios, tienen que tener sí o sí vinculación con el trabajo final integrador. Son ensayos borradores para. En algunos casos serán los trabajos finales, pero al menos tienen que servir como prácticas de escritura, prácticas de síntesis, prácticas de interpretación, prácticas de traslación, de traducción, de los objetos de estudio que ustedes van a tener para los trabajos finales integradores. Todos los seminarios van a apuntar que ese trabajo los profes lo analicen y ustedes lo vinculen con el eje del trabajo final integrador. En ese sentido, este espacio, el de la práctica de intervención, lo ideal es que ustedes lo desarrollen en el mismo lugar en donde están pensando mirar, observar, practicar, proponer transformaciones, dar cuenta de las experiencias del trabajo final integrador. Eso es lo ideal. Lo sugerimos fuertemente para que puedan hacer sinergia. No es excluyente. Es decir, alguno de ustedes puede decir, mirá, en mi lugar de trabajo yo puedo hacer algunas observaciones, pero después no voy a hacer propuestas de transformación sobre ese lugar de trabajo, porque esto no pasa. Pero mi jefe es medio tirano, no le gusta que le digamos cosas. Bueno, podría pasar en un estado hipotético, digamos, no en la Universidad Nacional de La Plata y en la oficina que ustedes están. Pero podría pasar eso o algunos otros inconvenientes que les surjan en el desarrollo del trabajo. Pero lo ideal sería que hicieran sinergia, es decir, que en ese lugar en donde ustedes van a hacer observaciones a los efectos de la práctica de intervención, luego hagan propuestas de intervención, o luego hagan sistematización de experiencias, o luego hagan, la tercera es indagaciones preliminares, que son los formatos de trabajo final integrador que ustedes pueden, las modalidades sobre las cuales pueden optar ustedes. Dicho eso, por lo tanto, la práctica tiene algunas cosas sistematizadas y sistemáticas, algunos pasos procedimentales que ahora Glenda nos va a compartir, que algo hablamos en el primer encuentro que tuvimos, pero que ahora lo vamos a pasar en limpio. Y que ustedes tienen que efectivamente cumplimentar para cumplimentar la práctica. Puede tener, y sugerimos que lo tengan, algunas lecturas que les ayuden a pensar el problema, pero es un espacio profundamente práctico. Y cuando decimos práctica, lo decimos en la concepción Foucaultiana de Michel Foucault,
ese que dice, uno de los aforismos más recurridos sobre Foucault, es el que dice que la teoría no expresa una práctica, sino que es una práctica. Y nosotros lo damos vuelta y decimos que la práctica no expresa una teoría, sino que también es una teoría. Que hay en las prácticas, en los saberes, en los procedimientos, no es que hay algo que se disocia y esto es técnico o es práctico y acá hay una reflexión. No, no. El que martilla es heredero de una cultura. Saber martillar, yo doy fe, algo hay que pensar. Si uno no piensa, se revientan los dedos. Y esa cosa que parece banal, no lo es. Expresa nuestro carácter diferencial de otras especies del mundo vivo, por decirlo así. Entonces, la práctica es, a los efectos de cualquier teoría, de cualquier formación, pero en particular de esta, un espacio curricular fundamental. Dicho esto, es para estimularlos, pero también para definir el valor de este espacio de la práctica de intervención. Dicho esto, le paso a Glenda, que vamos, bueno, ella dirá lo que quiera, como siempre, y quedamos atentos, tanto para las parroquiales. Alguno de ustedes me preguntó algo, pregunten lo que quieran, obviamente, en este espacio. Recuerden que 7:30 es la primera clase del seminario de problemáticas emergentes en la educación superior o en las instituciones universitarias. No me acuerdo cómo terminó el título. Glenda. Me pregunta la compañera sobre un espacio de María Bonicato. No va a dar clase María Bonicato en esto. No sé qué me estás preguntando. Por eso. No, lo que no hay son fechas recurrentes de este espacio que es la práctica de intervención, porque tiene una dinámica diferente que ahora Glenda lo dice. Pero María es buenísima, pero no va a dar clase acá. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es la verdad para mí un enorme placer ver esta aula llena nuevamente y un gran compromiso también, ¿no? Con la Universidad de La Plata, con nuestra casa, con nuestra querida universidad y con este proyecto. Digo ver el aula llena otra vez porque aquí cursaron nuestros compañeros, compañeras, en el año 2022, Ana, la especialización, una primera edición de la especialización, y después cursamos otra edición de la especialización junto con un grupo que ya habiendo hecho ese trayecto estamos en proceso de un doctorado. Entonces estamos todos y todas en proceso de formación a partir un poco de las políticas que fue impulsando Carlos, que él me contradecirá y me dirá que no, que es un proyecto general, etcétera, pero él está ahí atrás de que nosotros podamos promovernos, podamos validar nuestras trayectorias, validar nuestros saberes, que los tenemos y los tenemos sistematizados, por ahí los tenemos que colocar en los circuitos que, como bien él decía, empezaron a funcionar cuando se fueron creando los posgrados, cuando en algún momento existían las carreras de grado y en algunas disciplinas, sobre todo las exactas o naturales, los doctorados, pero las especializaciones, las maestrías fueron más de los 90 por ahí. Bueno, ahora son una manera de validar la continuidad de la formación que vamos haciendo, que no sea solamente en cursos o seminarios sueltos, que todos vamos haciendo cuando vamos pudiendo, sino también en instancias de posgrado. Así que yo estoy en proceso de trabajar, así me tienen también como lo tienen a ustedes, en este otro espacio,
Y por eso es un placer enorme volver a encontrar el aula llena y, bueno, y apostar a que confiemos en nosotros, en nuestros saberes, nuestras posibilidades y que nos apoyemos también, ¿no? en estos recorridos que ustedes recién están iniciando en a lo mejor ahora, pero que bueno, lo van a ir compartiendo, ¿no? Después lo que decía Carlos, en realidad, sí, ahí lo corrijo un cachito, lo que nosotros hicimos desde la especialización en docencia universitaria fue buscarle la vuelta a una normativa bastante rígida que por ahí tenía la CONEAU, que tenía la idea de que en las especializaciones las prácticas tenían que ser más o menos como el modelo de las carreras, muchas veces de las carreras de salud, porque empezaron muchas especializaciones ahí, ¿no? Para formar las especialidades médicas o las especialidades en las áreas de salud, puede ser en odontología también o en algunas otras, y entonces si no teníamos un modelo de prácticas de esas características en un espacio hospitalario, imagínense, o de muchas más horas que las carreras que el resto de los seminarios, bueno, las carreras teníamos dificultades para validarnos en CONEAU, ¿no? Entonces por ahí lo que ese invento que dice Carlos, de encontrarle la vuelta a de qué manera, sin entorpecer el recorrido de la cursada de los seminarios, podemos encontrar un espacio para un hueco, decimos ahí en la propuesta curricular de la carrera, para hacer una práctica y que sea una práctica significativa para nosotros y que a la vez permita que las carreras puedan tener su proceso de acreditación en CONEAU, que de eso se encargan Carlos y todo el equipo, ¿no es cierto? Pero que bueno, es fundamental para que después podamos tener las titulaciones como corresponden, las carreras acreditadas en la universidad, etcétera, ¿no? Por un organismo que certifica calidad, digamos. Entonces esa por ahí la vuelta que le encontramos. Por eso, dice Carlos, es un espacio diferente, que no tiene clases en sentido como las tienen el resto de los seminarios o como las puede tener el taller de trabajo final, sino que consiste en que ustedes realicen una práctica en sus ámbitos de trabajo, preferentemente, o en torno a un ámbito de trabajo en la universidad, podríamos decir de gestión en la universidad, porque la especialización es una especialización orientada a las prácticas y a los procesos de la gestión. Nosotros cotidianamente gestionamos en la universidad, todos nosotros, digamos, yo en el área de capacitación, bueno, Carlos en otras áreas y cada una de nosotras, no tenemos ahora el tiempo de contar, pero todos estamos todo el tiempo generando procesos de gestión, ¿sí? Y ustedes van a ir empezando, y ya muchos lo han hecho seguramente en la licenciatura, pero van a ir nombrando, conceptualizando qué significan los procesos de gestión, qué significan la normativa y los procesos jurídicos en la universidad, qué significa la comunicación y la coordinación entre áreas, qué significa la planificación, qué significa la organización presupuestaria, bueno, un montón de aspectos y dimensiones que ustedes van a ir estudiando sobre la gestión en la universidad, en todos los seminarios de la especialización, y que les va a dar una mirada más informada, digamos, ustedes se van a poner a estudiar, a especializarse, van a ser especialistas, como dice Carlos, todos y todas van a ser especialistas en este tema, en el que tienen muchos saberes, en el que tenemos muchos saberes, muchas trayectorias, y que además vamos a avanzar en compartir estos saberes con una vuelta de tuerca de aportes de autores que se dedicaron, de colegas que se dedicaron a estudiar estos temas más en profundidad y a validarlo también en un recorrido formativo sistemático como es esta carrera. Entonces, el espacio de la práctica lo pensamos con Carlos como un espacio en el que ustedes realicen una práctica. ¿Qué práctica es la que van a realizar? La práctica de la elaboración de un diagnóstico inicial situado, decimos, ¿sí? Es decir, no van a hacer una práctica de jefes de área, reemplazando a su jefe un mes, ¿no? Probando qué sería coordinar el área, que podría ser una práctica, o una práctica de creación, a lo mejor, en este tiempo, de alguna normativa, eso no ahora para esta práctica, sí vamos a ver cómo se enlaza, ¿no? La práctica que nosotros les proponemos hacer a ustedes es una práctica que consiste en la elaboración de un diagnóstico situado. Yo vengo de una bronquitis, por eso Carlos le decía, estaba tomando un té y tengo la voz ahí. Cuando me empieza a flaquear, voy a ir
al resto del tecito. Por eso les pido disculpas por este tono de gallo pinto que tengo hace unos días. Entonces, ¿en qué consiste esta práctica de intervención? ¿Cómo la pensamos para que ustedes puedan ir de manera autónoma? Lo que no quiere decir solos o solas, porque los vamos a estar esperando su producción y haciéndole una devolución de esa producción, pero en sus espacios de práctica que ustedes puedan empezar a construir un diagnóstico institucional situado. Cuando dice institucional se refiere al área en la que ustedes están trabajando, ¿sí? Situado porque va a mirar específicamente ese espacio que se inscribe, que está dentro del espacio más amplio que es la Universidad Nacional de La Plata y sobre todo del proyecto estratégico de la Universidad Nacional de La Plata, que es lo que nos contiene en términos de políticas y de gestión, que son los temas de la carrera, ¿sí? Y se realiza en el lugar de trabajo, dice, con el fin de identificar problemáticas clave que luego serán abordadas y profundizadas en el trabajo final integrador. También en esto que decía Carlos, tratamos de buscar la vuelta para que esta práctica tenga un sentido para quien está cursando la carrera, de permitirle meterse a mirar un poco con extrañeza, con cierta distancia, lo que hace en la cotidianeidad, para tratar de describir, de caracterizar y de, en lo posible, identificar aspectos problemáticos o aspectos que le interese, no solo porque sean conflictivos, digo problemáticos, ¿no? Sino que son relevantes, significativos, en el espacio de trabajo específico en el que ustedes están. Tiene por eso por objetivos esto que les estoy diciendo, ¿no? Conocer en profundidad ese espacio institucional, o con más profundidad. Ustedes dirán, bueno, pero yo lo conozco, estoy todos los días ahí, conozco mucho de esto. Bueno, pero cuando empecemos ahora a desgajar qué cosas tengo que mirar de ese espacio, voy a tratar de encontrarle, de tomarlo como un objeto de estudio, como un objeto de análisis, ¿sí? a mi espacio de trabajo cotidiano. Identificar ahí características, tensiones, problemas o desafíos de gestión. Cuando ustedes dicen, tendríamos que organizar un espacio intermedio entre esta tarea que hacen estos compañeros y compañeras y entre esta que hace acá, porque ahí nos queda un hueco y después pasa una situación en la que algo se proyecta pero después no se resuelve, o bueno, desafíos de gestión, de coordinación, de comunicación o normativos. Nos falta un manual de procedimiento con el cual tendríamos mucho más organizada tal coordinación con las facultades o entre áreas de una misma facultad, ¿sí? Todo esto ustedes lo van a ir trabajando en los seminarios en paralelo a que les pedimos que realicen este diagnóstico, ¿no? Y ahí van a tratar de señalar, les sugerimos esa famosa matriz FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero pueden caracterizarla con aspectos problemáticos, desafíos, aspectos a mejorar, ¿sí? Aspectos a reunir información, a construir información o construir conocimiento. Ahora vamos a ver las modalidades del trabajo final que decía Carlos, que se relacionan con este diagnóstico. Bueno, la tarea entonces es conocer en profundidad el espacio, identificar estas cuestiones, delimitar y fundamentar a partir del diagnóstico ese que ustedes van a construir de su propia área, una línea o de intervención o de sistematización o de indagación. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo van a ver más en profundidad cuando estén en el taller de trabajo final, pero ya tienen materiales o documentos sobre el trabajo final de la carrera, que el trabajo final propone que sobre el área que ustedes están trabajando o construyan una propuesta de mejora. Por ejemplo, voy a elaborar un manual de procedimiento, voy a hacer una propuesta de crear un área intermedia de coordinación que ahora no existe y debería existir, voy a proponer nuevas funciones para un espacio institucional en el que estamos que debería incluir unas funciones que no tiene asignadas pero que es necesario. Yo les doy ejemplos cotidianos de las cuestiones que hemos trabajado también en la especialización con los otros colegas. Nosotros trabajamos más con docentes donde las problemáticas son de las cátedras, de los estudiantes, de la enseñanza, ¿sí?
o queremos producir una evaluación de la tarea que hacemos, porque nunca nos hemos evaluado, a ver cómo estamos funcionando, o qué piensan los integrantes del área acerca de qué cuestiones podrían mejorarse en el área, o no sabemos cómo esta misma tarea o esta misma función dentro del plan estratégico se hace, por ejemplo, en otra universidad o en otras universidades. Entonces voy a producir una indagación en donde voy a comparar las misiones y funciones de nuestra área con cómo está construida, por ejemplo, en otra universidad, esa misma área, de quién depende, qué funciones tiene. Y ahí voy a construir una indagación, ¿sí? Indagar algo, algún tema de interés, una cuestión que a mí me preocupa y no conozco, no sé de qué se trata, cómo es, cómo se conforma en mi espacio de trabajo. Para eso, tomarlo como objeto para el TFI haciendo una indagación exploratoria, dice el reglamento, ¿sí? Es decir, haciendo una investigación. Pero le llamamos indagación exploratoria porque primero no estamos en un equipo de investigación, es decir, estamos solas, haciendo una tarea de exploración acotada, ¿no es cierto? Pero no por eso menos valiosa o menos sistemática, a través de encuestas, a lo mejor a trabajadores o trabajadoras, o a estudiantes que están involucrados en el área que nosotros coordinamos, o a docentes, o a mirar esa misma realidad y preguntarme cómo será que la están coordinando o llevando adelante en otra universidad o en otra facultad, ¿sí? Es decir, o sistematizar una experiencia que ustedes vienen realizando en el área en la que trabajan, que fue innovadora en su momento. Supónganse que después de la pandemia definieron que esto lo iban a encarar desde esta otra forma de organización y armaron una innovación en aquel momento. Entonces ahora lo que hacen es mirar esa innovación y construir una sistematización de esa experiencia, ¿sí? Entonces ustedes tienen estas tres modalidades, no me detengo acá porque eso lo van a trabajar, pero van a ir pensando que lo que miren sobre su práctica en este diagnóstico que van a construir les va a servir como un insumo para decir, bueno, con todo lo que yo encontré acá, ahora me interesa, por todo esto que estoy diciendo, me interesa saber esto acerca de esta área, de esta función, de la universidad, de estos procedimientos. Entonces voy a hacer una investigación, o si no, voy a hacer una propuesta de mejora, una innovación, o si no, como venimos desarrollando la experiencia, voy a sistematizar esa experiencia. Y reflexionar entonces sobre el rol profesional de ustedes en esos ámbitos de trabajo. Estos son los objetivos que tiene esta tarea de construir ese diagnóstico. Para eso lo hacemos, ¿sí? Para esta cuestión. ¿Qué contiene? ¿Sí? Una aclaración. Ya mañana los matriculan los compañeros, ¿sí? Rocío, en el aula web del espacio de práctica, que de nuevo, a diferencia de los otros, no va a tener una estructura de módulos en términos de clases continuas, sino un documento ampliado que tiene esta información y que los orienta en de qué se trata esto de construir el diagnóstico, ¿sí? Al que le vamos a incorporar bibliografía de los seminarios que ustedes van a empezar a trabajar, que es pertinente para esa construcción de ese diagnóstico, que en algunos casos la van a ir viendo en paralelo, entonces, en otros a lo mejor la van a leer antes que cuando la toque en la fecha del seminario, ¿sí? Pero porque les va a ayudar, no es necesario a fondo, pero les va a ayudar a lo mejor a fundamentar algunas cosas. Entonces, ese diagnóstico tiene una caracterización del espacio institucional, de nuevo, en el organigrama, su lugar, misiones, funciones, historia, recursos humanos, recursos materiales, equipamiento, lugar en el que se inscribe dentro del plan estratégico, coordinación con otras áreas, ¿sí? Es decir, caracterizan el espacio de trabajo de ustedes. Piensen que cuando hagan el TFI, lo primero que le van a contar a quienes lean su trabajo es dónde están parados, ¿sí? Dónde están paradas, de qué se trata eso que ustedes hacen cotidianamente y hacia dónde van con la propuesta que ese TFI va a llevar adelante, ¿no? Entonces, la caracterización del espacio institucional, la identificación de problemáticas diversas que puede haber en ese espacio y el impacto que esas problemáticas tienen en el funcionamiento del área. De nuevo, vamos a ir rapidito porque ahora se viene el otro seminario, todo esto está desagregado en ese documento que ya está en el aula, ¿sí?
el relevamiento de información. Ahí dice fuentes primarias o secundarias, o y secundarias. Ustedes pueden ampliar su diagnóstico generando entrevistas o una encuesta, por ejemplo, si fuera necesario, ¿sí? Acotada, siempre acotado. Cuando digo acotado, eso lo decimos en la especialización, no quiere decir menos valioso, sino que es acotado al espacio de trabajo que supone la especialización, ¿sí? Luego ustedes podrán profundizar a lo largo de su trayectoria laboral esa tarea, pero también hay que darle un cierre en algún momento a los efectos de culminar con el proceso formativo, ¿no? Como decía Carlos, y recibirse, ¿sí? Fuentes primarias refiere a que entrevistan a sus compañeros de trabajo, sus jefes, el coordinador, el secretario, la secretaria, decano, decana, en fin, donde ustedes estén trabajando, o secundarias que pueden ser normativas, el plan estratégico, las normativas, el organigrama, ¿sí? Es decir, leyes, los documentos que ustedes consideren que inciden en poder caracterizar esa área, ¿sí? Y finalmente la escritura de ese diagnóstico, ¿no? La elaboración de ese diagnóstico. Entonces, les sugerimos algunas etapas para trabajarlo. Ustedes a partir de ahora vuelven, se van esta noche cuando terminan el otro curso, mañana se levantan y empiezan a pensar en este proceso, ¿sí? Entonces, una planificación inicial de qué van a hacer, ya tienen algunos elementos. Ustedes tienen que terminar con un producto que le cuente a quien lo lea, que en principio vamos a hacer nosotros, pero después va a ser también el jurado de su TFI y también van a ser sus colegas y sus autoridades o las personas que trabajan con ustedes en espacios que ustedes coordinan y que también va a estar publicado en el CEDICI, en el repositorio de la universidad, y lo van a poder leer todas las personas que ingresan ahí. Entonces, quienes sean sus lectores, sus lectoras, van a encontrarse con que ustedes van a caracterizar un espacio de gestión de la universidad, sus problemáticas, sus fortalezas, sus oportunidades, ¿no es cierto? Y lo van a ir describiendo de manera más o menos precisa o bastante más precisa que puedan, con datos, ¿sí? No van a decir, no, en esta área todo funciona mal, ¿sí? Porque yo lo que veo que cuando llego todos los días, estoy exagerando mucho, es que esto no pueden hacer eso en un diagnóstico de estas características, ¿sí? En todo caso, por más que ustedes crean y tengan esa hipótesis, bueno, algunos procesos se logran concretar, otros necesitan mejoras, otros precisan, ¿sí? Entonces ustedes van dando cuenta, fundamentado de acuerdo al personal del área consultado, o de 3 facultades consultados, los mayores problemas que identifican son tales cuales, ¿sí? Es decir, se apoyan para decir cosas en ese relevamiento que ustedes hicieron, que les permite caracterizar ese espacio. Se apoyan en el plan estratégico, se apoyan en la normativa. Entonces, la recolección de datos, documentos que sean claves, entrevistas o encuestas breves, siempre si corresponde. Las decisiones las toman ustedes, porque está la diversidad de áreas y de características organizacionales que no podríamos desde un solo lugar decirles una receta cerrada, ¿sí? Y luego el análisis y síntesis, ¿no? Detectar líneas de mejora o innovación, nudos críticos, vacancias, cosas que no están organizadas y necesitamos, conflictos, tensiones, y redactan entonces el informe preliminar, ¿sí? Y finalmente, a partir de ese diagnóstico realizado, empiezan a delimitar, que esto ya es común, estamos entrecruzados con el taller de trabajo final, en función de todo esto que yo rastreo, que yo empecé pensando una cosa, pero después me di cuenta en el camino que las problemáticas que quizá más se necesitan mejorar en esta área van por este lado. Como eje de mi trabajo final quiero abordar, por ejemplo, una propuesta de innovación consistente en, y ustedes definen ahí, qué aspecto de su área de trabajo, siempre desde la gestión, ¿no es cierto?, y la planificación, pueden mejorar. O quiero profundizar el conocimiento acerca de esto que decía, ¿no? ¿Qué dicen otros instrumentos de procedimiento, por ejemplo, de otras facultades que me pueden servir para mejorar los que usamos nosotros, ¿no? Entonces hago una indagación, ¿sí? Y
Y ya con ese diagnóstico, nuestra idea es que ustedes se aproximen a tomar una decisión. Ustedes tienen que tomar una decisión acerca de cuál va a ser el tema de su trabajo final. Eso lo van a trabajar mucho en el taller, pero ahí lo mismo que le decimos a los profes, las profes que cursan la especialización, no se pueden demorar mucho, porque cuestiones relevantes hay un montón, y cuestiones interesantes también, pero yo tengo que elegir una para poder especializarme un poquito en eso y lograr presentar mi trabajo, ¿no es cierto? Y profundizar en un área, y bueno, y ahí ya lo tengo que ir pensando. Por eso les decía, mañana empiezan a pensar en esto, ¿no? Bien, tiene dos instancias la producción. Una que es una primera entrega muy acotada, que es como máximo 2 carillas, como máximo dice, que es la del plan de práctica de intervención, donde nos envían en un espacio que suben al aula web, ¿sí? Algunos pueden estar más familiarizados, otros menos con el aula web, pero a poquito se van a ir familiarizando. Hay un espacio ahí de subida, de entrega, ¿sí? El plan, es decir, mínimamente nos van a decir, bueno, yo mi diagnóstico voy a hacer entrevistas, voy a hacer encuestas, voy a analizar normativas, porque depende del área en la que ustedes están, ¿sí? Entonces, ese plan tiene el nombre del cursante, el título, el nombre del espacio institucional, ahí vamos a tener nosotros un mapa de por dónde están todos y todas quienes están cursando, más o menos el cronograma de esas etapas que les decía. Bueno, en esta primera semana voy a ponerme a caracterizar el organigrama, las misiones, las funciones del área, las voy a rastrear, las voy a sistematizar, las voy a analizar también, ¿sí? La descripción formal del área, hipótesis o preguntas orientadoras a utilizar en la indagación, si es que van a hacer una indagación. Eso de la hipótesis, que puede sonar a metodología de las ciencias muy dura, tiene que ver con, a mí me parece que lo que está pasando en nuestro espacio es que tal cosa, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es una perspectiva más vale subjetiva de uno, pero que uno de alguna manera la va también a contrastar con lo que va a ir rastreando en ese espacio, ¿no? Entonces a eso nos referimos con hipótesis, un supuesto que uno tiene, que no es cualquier cosa, como hoy les decía, ¿no? Es decir, no es lo primero que se me cruzó, que a mí me parece, o tratar de pensar cómo yo estoy sesgado o sesgada también, ¿no? Y tratar de que eso no o que algún conflicto, alguna situación que me tiene muy atrapado o atrapada no me obture para poder hacer un diagnóstico más general, ¿no? A eso le llamamos, es decir, ¿qué están pensando, que por dónde van a ir ustedes en el trabajo, ¿sí? Y los primeros datos que enmarquen el trabajo, si es que ya los tienen. Voy a juntar estadísticas, voy a mirar el plan estratégico, voy a analizar otras experiencias. Bueno, alguna cosa donde nos digan, tengo ya una encuesta que tomamos todos los años, entonces la voy a sistematizar, están ahí los datos, nunca los miré mucho, nunca los miramos, ¿no? Siempre pensando qué les interesa del área, potenciar, mejorar, o averiguar o sistematizar, ¿sí? Bueno, vos decime, Carlos, cómo vamos con los tiempos. Y listo. Y una segunda entrega, ¿sí? Que va a ser el diagnóstico propiamente dicho. Lo primero es un pequeño plan, un bosquejito de lo que ustedes creen que van a hacer. Perdón, en la anterior hay algo importante que me olvidé, que está arriba de todo, que es incluir la nota de aval del responsable del área o de la supervisión de la práctica, ¿sí? Aquí, Carlos, si hay alguna formalidad que a mí se me pueda escapar, pero es que la persona que está a cargo del área o un colega de ustedes que sabe que ustedes están cursando la especialización y de alguna manera está involucrado en el rol institucional que ustedes tienen, digamos, les avale que ustedes están haciendo, nos dé cuenta de que sabe que ustedes están haciendo este trabajo en esa área, ¿sí? Es una formalidad que se necesita también para las cuestiones de legajos, de documentación acerca del recorrido de la carrera, como los exámenes o los trabajos, exámenes quizá, pero los trabajos finales de los seminarios, que van a ser el documento con que los profes les van a poner a ustedes una calificación, ¿no? En este caso, para documentar esa práctica en términos institucionales, tenemos
documentado que ustedes hacen esa práctica en tal área, ¿sí? Cuyo responsable es fulano, fulana, ¿sí? Eso sería, ¿no? Después les podemos dejar un modelo de nota de aval en el aula. Bueno, y el informe diagnóstico que tiene estos 10 ítems que están desarrollados, desagregados, ¿sí? En el aula, en el documento que les decía que está más ampliado, pero lo estamos viendo muy rápidamente. A ver, me parece que estamos ahí. Ah, y el cronograma, que también está en el aula, que es importante. Fíjense que el 12 de junio, es decir, en breve, en 10, 15 días, jueves creo que es el 12, ¿no? Carlos, dijimos eso, nos envían ese esquemita de lo que van a hacer con la nota de aval, donde lo suben en el aula web, se van a encontrar todo en el aula de prácticas, va a estar puesto en la primera solapa esta de bienvenida, de presentación, ¿sí? Porque no tiene otros módulos como tienen los otros seminarios de acuerdo a las fechas de las clases. Este cronograma también lo tienen ahí y dice entrega del plan de trabajo y de la nota de aval. Nosotros les vamos a hacer la devolución de está ok, esta cuestión, lo registramos, todos lo entregaron, todas lo entregaron, a quien no lo haya entregado le vamos a hacer el ejercicio de persecución respectivo el 20 del 6, ¿sí? Sí. Entonces, primera entrega sería el plan de práctica de intervención el Sí. 12 de junio, Sí. y son esas dos carillitas. Exacto. Con la nota de aval de la persona responsable del área en la que ustedes van a hacer ese diagnóstico. Por ahí es el área propia, por ahí no, ¿sí? Bien. Dudas van a tener un montón seguro. Ahora vemos cómo las vamos después consultando, ¿sí? El 7 de julio, ¿sí? Es la entrega del informe diagnóstico. Fíjense que tienen ahí un mes de trabajo para la práctica de elaborar el diagnóstico de nuevo. ¿Qué práctica hacemos? La de elaborar un diagnóstico situado de nuestra área, que permita cuando lo leemos, decir a quien lo lee, que va a ser también su director de trabajo final o directora de trabajo final, los docentes y los auxiliares del taller de trabajo final, decir, esta persona trabaja en esta área, tiene esta característica esta área, tiene estas funciones, estas misiones, estas problemáticas, está fundamentando lo que está diciendo en tal documentación, tal fuente de relevamiento que utilizó, y lo que quiere hacer además, pero eso lo dirán después, cuando hagan el taller, cuando hagan el trabajo final, es focalizarse en esta temática, ¿sí? Bueno, esa producción es para el 7 de julio. Un mes de trabajo elaborando esto, ¿sí? Que tiene alrededor de entre 7 y 10 carillas también, ¿sí? Es decir, ahí también depende del área, depende de la información que tengan, depende en qué focalizan, del rol de ustedes. Y nosotros le hacemos la devolución el 18 del 7. Si hay cuestiones muy relevantes que queremos que revisen de esa producción, se los vamos a decir en esa devolución y les vamos a pedir que entreguen la revisión de ese informe el 4 de agosto, ¿sí? Y les vamos a devolver ya eso terminado, el espacio, certificada la práctica, el 15 del 8. Y ahí ustedes siguen con su recorrido que va a tener como insumo para pensar el trabajo final esta tarea inicial que ustedes hacen, ¿sí? De tratar de poner la cabeza en el área, de mirarla, de ponerle ahí una lupa también para mirar algunas cosas, o bueno, tomar distancia en otras, meterse a mirar qué pasa ahí con los procesos de gestión. Por eso ahí en esos documentos se nombran algunos de estos procesos que ahora están muy sintetizados acá, ¿sí? Me parece que nada más, a ver, no hay nada más. Y podemos abrir el aula, si querés estaba abierta, pero en realidad no hace falta, porque van a encontrar, ya mañana los matricula Rocío, ya tienen la indicación, y eso, cualquier duda, les voy a pedir que me envíen un mail, ¿sí? Que me busquen en el aula y estoy empezando, no es que no tienen ninguna
consulta o devolución de acá al 7, ¿sí? Sí, quizás no envíen el plan. Mira, ¿te parece que está bien así el plan? Porque eso súbanlo cuando lo tengan, porque es un bosquejo, ¿sí? Y ahí van a tener una devolución también de eso. Pero si después tienen algunas otras inquietudes, me mandan un mail a mí por ahora, después yo lo voy a distribuir con las colegas que vayan a trabajar en el espacio de práctica, acompañando por el número que felizmente son, ¿no? Pero por ahora es, tal cosa no entendí, tal cosa me está quedando duda, bueno, estoy, no sé, estoy pensando en hacer 100 entrevistas, yo le voy a decir no, de ninguna manera, ¿sí? Bueno, ese tipo de dudas que puedan llegar a tener, de nuevo, entrevistas, actores clave, ¿no? No 20 entrevistas, no, de ninguna manera, piensen que el resultado final son 10 cachas, es una mirada situacional con caracterizaciones objetivas de ese espacio y con algunas miradas de las problemáticas, de las necesidades de mejora, y de por dónde ustedes quieren entrarle a la producción del trabajo final, ¿sí? Bueno, eso. ¿Algo más? No sé si me... Bueno, eso por ahora. No, complementar. Simplemente todo lo que vimos está colgado en el aula web, ustedes lo tienen accesible. Pregúntenle a Glenda, obviamente, por adentro del espacio, pero tengamos un acuerdo. No le pregunten lo mismo que dice, léanlo, ¿sí? Las preguntas no son, no entendí nada desde el principio. No, en todo caso, que no entendieron de lo que leyeron, ¿sí? Muy bien. Yo digo, porque yo lo tengo a Gustavo, por ejemplo. No voy a hacer bullying. No, y una aclaración que me parece pertinente. Quien le certifique la práctica puede ser que también termine siendo el director del TFI, pero no necesariamente. A lo mejor la práctica se la certifica alguien que está con ustedes, pero están pensando en otro que les dirige el proceso. O en todo caso, a lo mejor piensan en él, pruébenlo, o en ella, pruébenla, a ver si efectivamente les contesta a tiempo, etc. Entonces, esto, empiecen con la práctica. Ya me parece que está claro el ordenamiento que propone Glenda. Pregúntenos a tiempo. Esta cursada es una cursada normal, ¿está bien? Los tiempos de realización son normales para una cursada de posgrado. Sabemos un montón de historias y anécdotas de lo que hacen ustedes todo el tiempo. No es necesario que nos cuenten en las preguntas que tuvieron problemas para subir el trabajo y todo lo demás. Lleguen a los tiempos y háganlos, porque hay un montón de gente como ustedes que lo han hecho, es posible, es razonable, ¿no? Y también hay una cuestión que me parece que hay que incorporarla definitivamente, que es que uno se vuelve a poner en situación de estudiante, es decir, se vuelve a poner en crisis. Y a lo mejor algunos de ustedes no, pero a mí al menos, cada vez que estoy en un proceso formativo, Glenda no tiene. Ella está haciendo la tesis de doctorado. Y ayer tuvimos una reunión en la cual parecía yo cuando estudiaba, pero parecía mi hijo menor, diciendo estoy en problema, qué sé yo. Eso es estructural. Efectivamente, uno se pone en cuestión. Yo estaré capacitado, podré leer, podré entender. Sí, son personas normales. No ustedes, los otros, los que parecen raros, que son doctores, especialistas, magíster, no son raros, son personas normales que en algún momento también tuvieron dudas. Y lo que pasa generalmente
es que los docentes, los profes, los que estamos a cargo, es que muchas veces terminamos mostrándole los procesos acabados. Pero ellos algún día empezaron también, y empezaron sobre una pregunta, repasaron esa pregunta y la cambiaron, y se dieron cuenta que no iba por ahí, y le pidieron a tal que los dirigiera, y después se pelearon, y cambiaron, y está bien cambiar, ¿sí? Porque sería un problema no cambiarlo si tenemos un problema para realizar eso. Y están en su derecho de hacerlo, y no los van a echar por eso. Esto es un espacio formativo, por lo tanto es un espacio con red, es decir, una red pedagógica. Estamos en un proceso de formación. No hay pregunta que no sirva para uno o para los demás. Si tienen una pregunta y dicen, a mí me parece que esto no quedó claro, yo lo tengo claro, pero me parece que no quedó claro, háganla, porque ahí hay algo problemático que nos tiene que servir. Este es un proceso que se expresa individualmente, pero sucede colectivamente. Y si no lo ponemos en circulación colectivamente, no nos aparece y pareciera ser que no existe. Y sí existe, está bien que exista en estos procesos formativos. Sí. Solo una cosita que también nos la recomendamos a nosotros en ese proceso que dice Carlos y a los profes de la especialización. Aprovechen esto de la red que decía Carlos, y si están trabajando con un colega o una colega que a lo mejor no es del área, pero sí de un área que se la encontraron acá, o vienen trabajando juntos o se conocen de algún otro, hagan el ejercicio de esto de contarle, ¿no? Es decir, porque es difícil a veces sentarse y decir, ¿por dónde arranco yo a escribir esto? Bueno, yo sé más o menos lo que, pero yo cuento, narro mi área, como es, primero más descriptivamente, es decir, más pegado a como si hiciera una descripción de, no sé, del aula ahora, ¿no? Es decir, bueno, tiene unas pantallas, paneles grises, la silla, bueno, una cosa más pegada a lo que es la normativa, las misiones, y después voy a pasar a una cosa más de valoración de eso, ¿no? Es decir, me parece que acá hay problemas, me parece que acá hay tensión, me parece que acá falta coordinación, me parece decir, entonces vayan intercambiando con otro colega, compañero, compañera de área o de acá de la carrera, de lo que sea, estos relatos que ustedes van produciendo. 2 hojitas, bueno, se la muestran al compañero o a la compañera a ver si se está entendiendo lo que estoy queriendo contar de los problemas que veo. Ahí les va a poder decir, sí, pero fíjate que a lo mejor pones mucho el acento en tal cosa y no tenés mucha información para fundamentarlo, o tenés, ¿no? Es decir, entre ustedes se van apoyando, colaborando, y es relatar, contar, relatarle a otro, a otra, que cuando lea diga, mira, esta persona que está trabajando en la Universidad de La Plata, en esta área, con este plan, con esta función, está pensando en intervenir en su espacio desde este lugar. Bueno, eso es lo que tiene que quedar, y eso ustedes saben mucho, ¿sí? Entonces por ahí a veces es cuestión de tratar de ordenarse en esa producción, ¿no? Para que no sea una hoja en blanco, ni tener que escribir una cosa rara que... No. Fíjense lo que les dijimos, ¿no? Es decir, bueno, caracterizo el área, les doy cuenta de eso, y capaz que caracterizándola me doy cuenta que nos están faltando definir algunas funciones, a lo mejor, que no lo tenía ni pensado porque nunca me había puesto a hacer esa tarea, ¿no? Entonces, bueno, y ayúdense eso, o grabándose, a veces decimos grábense contando y después pásenlo a la escritura, ahora con tantos dispositivos que tenemos como para hacer eso, o cuéntenselo a un compañero o una compañera y grábense mientras se lo cuentan también, ¿no? Es decir, porque son estrategias de ayudarme a pasar de la oralidad a la escritura académica, que es difícil también, ese registro, ¿no es cierto? Pero bueno, eso lo vamos pudiendo hacer de a poco. Y una última aclaración, y ya le damos espacio al equipo docente del seminario. Nosotros, en toda la carrera, todos los docentes, impulsado y autorizado por quienes pensamos la idea, no tenemos ningún problema con la inteligencia artificial. Ustedes pregúntenle, preséntennos cosas escritas por la inteligencia artificial. No nos importa nada eso, porque en realidad creemos que ustedes van a ordenarle las preguntas a la inteligencia artificial. Y si alguno de ustedes se rinde ante la automatización de la inteligencia artificial, se la pierden. Nada más que eso. Entonces,
no oculten que le preguntaron al chat GPT o Perplexity o que sea, que le preguntaron de qué corno significa lo que dijo este tipo sobre Foucault. Y si la inteligencia artificial se la sintetiza, nosotros no tenemos problema, no lo tengan ustedes y sugerimos que no lo tengan. Intentaremos generar digamos, y contenernos con una visión cultural crítica sobre los procesos de automatización hechos por lógicas que apuntan a tener otros intereses. Bueno, pero es lo mismo que el horno, que una tijera, con la diferencia que lo hizo Google, que está Mark Zuckerberg o Elon Musk, etcétera, etcétera. Bueno, acordémonos de eso en el momento en que reproduzcamos acríticamente. Sí, Gonzalo. Pregunta, Cortita. En la nota de aval para la propuesta, yo por ejemplo tengo una persona que va a ser la que avala en la propuesta, la directora en este caso del proyecto, pero que puede estar fiscalizando o viendo que estoy trabajando ahí, mi compañera que da todos los días. Estamos laburando juntos y puedo poner en la misma nota, bueno, tal fulano va a ser la que va a validar en la propuesta, pero que va a estar gestionando conmigo los paso a paso y colaborando en la elaboración del diagnóstico, va a ser tal persona. Sí, podés ponerlo, pero una aclaración. Nadie te tiene que fiscalizar que estás haciendo la práctica. Fiscalizar es una forma de decir, ¿no? No, entendí. Pero uno puede decir, mira, el que me va a avalar la práctica es Juan o María. Pero también está Susana o Pedro que me hizo un seguimiento y me aportó estas cosas. Más que la fiscalización, no es que ustedes tienen que demostrar que estuvieron presentes. Y una última, ahora sí, recuerden que este es un proceso pedagógico y que, insisto, tienen red. Y que en este proceso pedagógico no tienen que resolver los problemas que ustedes advierten. Si los problemas se resuelven, porque no están solos en el mundo, no están solos en la institución, no están solos en el puesto de trabajo. Si los problemas se resuelven a partir del diagnóstico que ustedes hicieron, de una propuesta de intervención, seremos felices, pero seremos felices como gestores, como trabajadores no docentes, como docentes, como autoridades. Ahora, ustedes tienen que presentar un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo entra en diálogo con unos tipos que los evaluamos. Y que tendremos algunas concepciones sobre la evaluación y que iremos compartiendo a ustedes cuáles son los pisos. Mira, creemos que esto está bastante bien, da cuenta de la complejidad, o ¿por qué no lo mirás desde otro lugar? Pero va a ser eso la evaluación. Cualquier pregunta, sigamos el ritmo. Viene ahora la doctora Paula Porta, con Ana Lacunza y Lucrecia Gallo, que creo que la vi recién entrar, y largamos el primer seminario de la especialización. Sí. Ustedes van a ser matriculados, están siendo matriculados en este momento en el aula específica de la plataforma Aula Web, que es el espacio de práctica de intervención, que así se titula. Ahí tienen una forma de vincularse con Glenda, que es la responsable del espacio. Por ahí adentro le mandan un mensaje. Hay un sobre que dice correo y la buscan ahí y le mandan...